Buenos días, chicos. Hoy vamos a dar la clase número 2, donde voy a estar hablando de autómata y sentencias. Esto se corresponde con el apunte, la unidad 2, que ya está en el campus virtual y sería conveniente que ustedes ya la hayan leído. Bien, vamos a empezar recordando un poco lo que son de datos. En la unidad 3 se habla más específicamente. Podemos decir que un programa de computadora opera sobre datos y un dato es una representación de un objeto del mundo real, mediante el cual se puede modelar aspectos de un problema que se desea resolver. Es decir, todo lo que nosotros vamos a resolver va a tener que ser a través de datos. Podríamos decir que un dato es un símbolo físico que representa información, tal como un número o un carácter. Tenemos que representar la información como datos antes de poder usarla en la computadora. Estos datos van a ser procesados estando almacenados internamente en la memoria, en un disco, y aquellos datos obviamente van a ser introducidos desde una terminal. Bueno, ¿cuál es para nosotros el significado de datos? Según Dale, que está en la bibliografía del apunte, y sería bueno que ustedes también vayan cada tanto a leer y a estudiar de algún libro, Dale nos dice lo siguiente: información es cualquier conocimiento que puede ser comunicado. En cambio, datos es la información que ha sido puesta en forma utilizable por una computadora. Ahora bien, el dato nosotros lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde un lado lo podemos ver a partir de lo que es un problema, el enunciado de un problema. Y lo podemos ver como segundo punto de vista a través de cómo lo maneja el autómata. Si yo tengo un problema, por ejemplo, calcular el promedio de 10 notas de los alumnos de una comisión, los datos van a ser las notas que hay que ingresar. Es decir, que para el problema, el dato son los objetos, información que se ingresan durante la ejecución del programa. Son los datos del problema. Ahora bien, para el autómata, todo es dato. Son todos los objetos que la máquina procesa, ya sea los datos de entrada, que son los datos del problema, los datos intermedios, aquellos que se van calculando en la resolución, en la ejecución del programa, pero no se van mostrando, y luego los datos de salida, que van a ser los resultados. ¿Qué es para nosotros un autómata? El autómata, ya lo dijimos, es una máquina o instrumento que realiza acciones en respuesta a órdenes o instrucciones que estarán dentro del programa. Podemos pensar, como se dice, que la computadora es una caja boba, boba en el sentido de que no es inteligente, sino hace lo que el que la programó hace. Entonces, a la computadora nosotros le vamos a ingresar programas y datos, y nos va a devolver resultados. ¿Qué significa? Irá ejecutando una a una las sentencias del programa, se irán ingresando a medida que se necesitan los datos, procesará y luego los van a devolver los resultados. Vamos a empezar a ver las componentes del autómata o computadora. Ustedes ya la conocen, pero vamos a ir específicamente a algunos términos que vamos a manejar acá. El monitor para nosotros es el dispositivo estándar de salida por donde se va a mostrar la información. Teclado es el dispositivo estándar de entrada por donde ingresaremos la información. Obviamente ustedes saben que hay muchos más dispositivos de salida, muchos más dispositivos de entrada. Nosotros vamos a usar estos dos. Y la CPU, que está formada por tres partes: la ALU, unidad aritmética y lógica, unidad de control y memoria. Todo esto está dentro de la CPU. Entonces, a partir de sus componentes, nosotros vamos a ver las acciones primitivas o sentencias que se puede ejecutar. La unidad de entrada o dispositivo de entrada para nosotros es el teclado. Unidad de salida o dispositivo de salida para nosotros es el monitor o display. La CPU, unidad central de procesamiento, está formada por unidad aritmética y lógica, unidad de control
y por la memoria. Vamos ahora a ir viendo cada una de estas partes. Entonces, a partir de las componentes, vamos a estudiar las sentencias u opciones primitivas que el autómata es capaz de ejecutar. Empecemos por la memoria. Es la componente encargada de almacenar la información. Podemos pensar a la memoria como un conjunto de cajas o celdas en las cuales se guarda información, datos. Nosotros también podríamos decir que en nuestra memoria tenemos almacenada información y no está toda mezclada, sino que está guardada en determinados lugares. De la misma manera está guardada esta información en la memoria de la computadora. Si acá representamos a la memoria, podemos ver que tenemos tres celdas. La celda que tiene de nombre A, la celda que tiene de nombre lado y la celda que tiene de nombre letra. Vamos a ver entonces lo que es una variable. Es una celda o localidad de memoria que contiene un dato por vez. Este dato puede ir cambiando y la variable tiene un nombre y tiene que ser de un determinado tipo de datos. Esos son los atributos que tiene una variable. Contenido, nombre, tendrá una dirección de memoria y así asociado a un tipo de datos. Vamos a ver, en el esquema de la memoria se ven tres variables. La primera se llama A y tiene como contenido el número 23, que es un dato numérico entero. La segunda variable se llama lado y tiene en su interior al valor número 8, perdón, acá escribí 4, en realidad es un 8, también es de tipo entero. Y la tercera variable se llama letra y contiene al dato carácter S, que es de tipo char. Vamos a empezar a ver ahora lo que es la sentencia de asignación. Es decir, vamos a ver cómo se le asigna el valor a una variable. Se lo hace mediante la sentencia de asignación. Más adelante veremos que se le puede dar valor a una variable a través de otra sentencia. Bueno, la sentencia de asignación tiene este formato: nombre de variable, flecha, expresión. El nombre de la variable es el identificador o nombre que se le da a la variable. Lo elegimos nosotros, es una combinación alfanumérica que debe cumplir con las siguientes condiciones. Puede tener letras y números, pero debe comenzar con una letra y solamente puede tener el carácter especial _. Cuando codifiquemos en Pascal, lo haremos respetando el siguiente formato. Nombre de variable, se reemplaza la flecha por el 2 puntos igual, expresión. Vayamos viendo que en Pascal todas las sentencias terminan en punto y coma. Luego verán también la sintaxis para el Python. Vamos a definir lo que es una expresión para nosotros. Una expresión lo podemos definir como cualquier forma de obtener un dato o todo aquello que represente un dato. Se puede representar de 4 maneras distintas. No nos olvidemos de esto porque lo vamos a seguir hablando hasta la última clase de algoritmos. La variable se puede representar en forma de constante, es un dato que nos varía, en forma de variable, que es lo que acabamos de definir, en función, se puede representar como una función. Están las que son estándar, que aparecen en cualquier calculadora o computadora como seno, coseno, tangente, valor absoluto, o estarán aquellas que van a ser definidas por el usuario. Y por último se representa mediante una operación, es decir, es una combinación de las 3 anteriores mediante operadores habilitados en el autómata. A su vez, la expresión puede ser de alguno de los siguientes tipos: entera, real, booleana o lógica, es decir, que toma un valor true o false, y alfanumérica. ¿Cuáles son los operadores habilitados en el autómata con los que nosotros vamos a trabajar? Aritméticos. Más, menos, por, dividir, mod y div. Div es la división entera y ya veremos más adelante, mod es el resto de la división entera.
Los operadores lógicos los dividimos en dos. Los relacionales, que son menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual y distinto. Y los propiamente dichos, and, or y not. Sí, y, o y no. Vamos a ver ejemplos de una expresión. Por ejemplo, A por 2. Esta es una expresión que se presenta en forma de operación. A es una variable, 2 es una constante y el asterisco es el operador aritmético del producto. Esta operación, como vemos, combina dos operandos, una variable y una constante, mediante un operador matemático, el asterisco. Esta es una expresión de tipo numérico. Si la variable A toma el valor 10, el resultado de la expresión es 20. A vale 10 por 2, 20. Entonces, en la memoria, volvamos al tema de memoria, veamos el ejemplo. Teníamos la variable A, la variable lado y la variable letra. A se le asigna el valor 23, lado flecha 8, letra flecha S significa que se asigna 8 a la variable lado, S a la variable letra. Veamos un ejemplo. Calcular el perímetro de un cuadrado teniendo como dato el valor del lado. Ya está guardado en la variable lado. Guardar el resultado en la variable de nombre perim. ¿Cuál sería la sentencia de asignación que tenemos que hacer? Perim, flecha, lado por 4. Como ven, acá tenemos una expresión que es una operación aritmética. Se toma el valor del lado, que vale 8, se lo multiplica por 4 y se obtiene el resultado 32. Eso se guarda en una variable de nombre perim. Pasemos ahora a la unidad de entrada o teclado. Es la componente encargada de ingresar información desde el exterior y almacenarla en la computadora. La sentencia es la de ingresar o lectura. ¿Cuál es el formato? Ingresar, entre paréntesis, nombre de variable. Como sinónimo de ingresar, en la cátedra también lo van a ver como leer o a veces con una E de entrada en un cuadradito a la derecha. Todo depende de quién esté hablando de esta sentencia, pero es la sentencia de lectura. Más adelante veremos que el formato completo es, recordarlo para cuando veamos archivo, ingresar dispositivo de entrada nombre de variable. Como nosotros vamos a trabajar con el teclado, que es el dispositivo estándar de entrada, podemos obviar poner el dispositivo. O sea, por omisión vamos a trabajar ahora ingresar variable. ¿Qué realiza la computadora con la siguiente acción? Por ejemplo, ingresar sueldo. Cuando le damos esta orden a la máquina, lo que hace es esperar. Espera que el usuario ingrese un valor por teclado, luego la máquina captura ese dato ingresado y lo guarda en la memoria, en una variable cuyo nombre es el que aparece entre paréntesis dentro de la sentencia. Por ejemplo, si se ingresa el número 1000 y a continuación se da Enter, se va a generar una nueva variable llamada sueldo cuyo contenido es 1000. Como se observa, es otra manera de dar valor a una variable. En este caso se puede decir que es una asignación externa. Recordar lo visto en sentencia de asignación. Aquí tenemos la nueva variable, sueldo contenido igual a 1000. También se puede ingresar varias variables en la misma sentencia, es decir, el formato sería ingresar lista de variables. Por ejemplo, ingresar var1, var2, var3 o el nombre que nosotros le querramos dar a las variables. Se van guardando en cada variable a medida que yo voy ingresando por teclado. En Pascal, la sentencia de ingreso de datos se escribe de la siguiente forma. Read es la palabra reservada, nombre de variable y finaliza con un punto y coma. Todas las sentencias en Pascal finalizan con un punto y coma. Pasemos a la unidad de salida, monitor o display. Es la componente encargada de mostrar información al exterior y se lo hace a través del monitor.
En este caso, para nosotros, es el dispositivo estándar de salida. ¿Cuál es la sentencia? ¿La sentencia de mostrar o de salida? El formato es el siguiente. Mostrar nombre de variable. Por ejemplo, mostrar A. Si yo ejecuto esta sentencia, vamos a ver en el monitor el valor 23, que es el que está guardado en la variable A. Es decir, mostrar A me va a mostrar el contenido de la variable A. El formato general es mostrar lista de expresiones. También veremos más adelante cuando veamos archivos que el formato general va a ser mostrar dispositivo de salida, lista de expresiones. Por ahora, como nosotros vamos a utilizar solamente el monitor, que es el dispositivo estándar de salida, por omisión no necesitamos ponerlo. Recordemos lo que son las expresiones. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Mostrar. El sueldo es igual, todo eso entre apóstrofos, es decir, comilla simple, coma, sueldo, que es una variable. En este caso se vería en el monitor, ¿qué es lo que se vería al ejecutar esta sentencia? Vamos a ver. Lo que está entre apóstrofos o comillas simples se muestra tal cual, como un literal. El sueldo es igual. Luego viene la variable sueldo. No está entre apóstrofos. ¿Qué significa? Se muestra su contenido. El contenido es 1000, se muestra 1000. Entonces, lo que está entre apóstrofos, comillas simples, se imprime tal cual, literal. Lo que no está entre apóstrofos se muestra su contenido. Tener en cuenta que no se imprimen los apóstrofos. Pero los apóstrofos es la manera de indicar a la máquina que queremos que se muestre literalmente lo que está entre ellos. Veamos otro ejemplo. En este caso les doy el enunciado de un problema. El problema es mostrar por pantalla el perímetro de un cuadrado cuyo lado es igual al lado. Resolverlo sin usar la variable perim. Recordemos que el lado es una variable que está guardada en la memoria que tiene contenido 8. Si yo digo mostrar, apóstrofo, perímetro igual, cierro apóstrofo, coma, lado por 4, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Primero mostrará perímetro igual, es lo que se ve acá. Luego se ejecuta esta expresión aritmética, toma el valor que hay guardado en la variable lado, lo multiplica por 4, obtiene el número 32 y es lo que se muestra por el monitor. En Pascal la sentencia de salida se escribe de la siguiente forma. Write, que es la palabra reservada, lista de expresiones y termina en punto y coma. En resumen, hasta ahora hemos visto 3 sentencias o acciones primitivas que la computadora o autómata es capaz de ejecutar. Resumiendo, sentencia de asignación, para asignar valor a una variable, sentencia de entrada o lectura, para ingresar un dato desde el exterior, sentencia mostrar o de salida, para mostrar información por la pantalla. Nos queda ver las restantes componentes. Volvamos atrás. ALU, unidad aritmética y lógica, es la componente que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Unidad de control, es la componente que se encarga de transferir el control a las otras componentes del autómata en función de las instrucciones que se esté ejecutando durante el programa. Y bueno, la CPU es la unidad central de procesamiento, es la unidad que contiene a la unidad de control, la ALU y a la memoria. Pasamos a ver un poquito resolución de problemas. Ahora que ya tenemos todas las herramientas necesarias, podemos empezar a resolver problemas y lo haremos utilizando diagramas de Chapin, como ya hemos dicho en clases anteriores. Para resolver un problema, tenemos que leer y analizar muy bien el enunciado. Una vez comprendido, tenemos que determinar lo siguiente.
cuáles son los datos, es decir, aquellos valores que hay que ingresar durante la ejecución del problema. Tenemos que determinar cuáles son los resultados, es decir, aquello que hay que encontrar, aquello que hay que mostrar. Una vez que tenemos bien definidos estos dos puntos, procedemos a elaborar el algoritmo. Podríamos decir que el algoritmo son aquellas acciones que, a partir de los datos, nos devuelven los resultados. Estos algoritmos nosotros los vamos a hacer en papel y lápiz. Vamos a trabajar con papel, lápiz y goma. Es todo lo que les estamos pidiendo en esta primera etapa. ¿Por qué goma? Porque lo más probable es que todos nos confundamos cuando estamos haciendo algo. Entonces escribimos con lápiz, borramos, no tenemos problema al volver a escribir. Vamos a resolver el ejercicio 11 de la práctica 1 realizando el diagrama de Chapin. El ejercicio 11 dice calcular el sueldo de un operario conociendo la cantidad de horas que trabajó en el mes y el jornal horario. Si yo leo este enunciado, ¿cuáles serán los datos para mí? Es decir, ¿qué es lo que hay que ingresar? La cantidad de horas que trabajó y el jornal horario que se paga al empleado. ¿Y qué es lo que yo quiero obtener? ¿Cuál es el sueldo a abonar? Todos estos datos, tanto los de entrada como los de salida, van a ser guardados en variables. Una cosa que hay que aclarar. Yo voy a hacer este programa y puede ser ejecutado todas las veces que ustedes quieran. Es decir, que yo no voy a calcular el sueldo que le voy a pagar a un operario sabiendo que trabajó 100 horas. Yo voy a guardar ese dato en una variable. Y alguna vez ingresaré 100 horas, 100, otra vez ingresaré 8, otra vez ingresaré 30, etc. Lo que quiero decir es que los programas están habilitados para ingresar todos los datos distintos que nosotros querramos. Alguna vez el jornal horario será 100, otra vez será 200, otra vez será 300. Es decir que este programa que ahora vamos a ver, este algoritmo, se podrá ejecutar y se obtendrá valores en función de los datos ingresados. ¿Cómo comenzamos? Ponemos un cartel para que el operador sepa qué es lo que tiene que hacer. Mostrar, ingrese cantidad de horas. Por la pantalla se verá el cartel, ingrese cantidad de horas. Es una sentencia de mostrar. Luego aparecerá un cursor abajo. Ahí tendremos que ingresar el número que yo quiero que se guarde en la variable cantidad. Ingreso el valor, enter, y automáticamente se guarda en la variable cant. A continuación me aparece un mensaje, ingrese jornal horario. Ingresaré un valor y se guarda en la variable jornal. ¿Qué hace luego la máquina? Una sentencia de asignación. Hace el cálculo cantidad por jornal y lo guarda en la variable sueldo. Luego digo mostrar. Mostrar sueldo igual entre apóstrofos, coma, sueldo. ¿Qué se verá entonces? La palabra sueldo igual y a continuación el resultado de haber hecho el valor de cant por el valor de jornal. Bien. Entonces, recordemos, vamos a ver un poquito lo que son las estructuras de control. Las estructuras de control son los mecanismos que tienen los algoritmos para determinar el orden en que se ejecutarán las acciones. Esto lo vamos a ver más en profundidad en una próxima clase. Existen tres tipos de estructuras de control: secuencial, de decisión y de iteración o repetición. Nosotros en la práctica 1 vamos a trabajar con las estructuras secuenciales. Una estructura secuencial es el simple encadenamiento de las acciones. Veamos que esta resolución de este algoritmo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones y se van a ejecutar en forma secuencial. Primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego termina la ejecución del programa. Las otras estructuras de decisión y de iteración las veremos
más adelante. Entonces, como dije, esta es una estructura secuencial. La práctica 1 son todos los ejercicios secuenciales. Como se observa, este problema tiene una resolución secuencial. Las acciones están encadenadas una debajo de la otra y de esa manera las ejecutará el autómata. De esta manera ustedes tienen que ir resolviendo todos los ejercicios de la práctica número 1. Ya les dije, papel y lápiz. Cuando puedan y si tienen ganas lo pasan a Python o a Pascal, pero por ahora no es lo prioritario. Lo primero que tienen que hacer es todos los diagramas de Chapin. Bueno, espero haber sido clara. Por favor, leer en profundidad el apunte de teoría número 2 y número 3, así podemos avanzar y van entendiendo mucho más lo que yo les estoy diciendo. Vuelvan a ver estas clases todas las veces que sean necesarias y lo que les pedimos es que sigan estudiando. Y nos veremos en la próxima clase. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para todos, chicos. Nos vemos.